Buenas tardes, ingeniero. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo sigue? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está en ese COVID? ¿Está mejor ya? Sí, ingeniero, gracias a Dios ya estoy más mejor, que me he hecho unos baños calientes así de esos montes y los té y me han mejorado bastante. Bueno, excelente, excelente, me alegra. Me alegra. Le comento que yo estoy ya entrando, no sé si es un periodo de gripe, no, no sé, pero ya siento un malestar. Es que así uno empieza. Yo el día jueves en la noche me acosté bien, todo el día siguiente en la mañana ya amanecí ya mal, con el malestar, el desgano del cuerpo. Ajá, correcto, así. Bueno, tocará avanzar nomás, hay que ver, ojalá que no se me complique más. Está fuertísimo eso. Aquí Sí, en mi esto, casa estamos toditos así. Pues ya wow, estamos recuperando con los montes lo principal. Yo siento que cuando... ya, Buenas tardes. chuta. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenidos, gusto saludarles. Ingeniero, saludos. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes con todos. Esperemos un minutito más que ingresen los estudiantes. Mil disculpas por este retraso. La clase pues debió iniciar, como ustedes lo saben, a las 16:20. Más sin embargo, pues atendiendo otras cosas de la unidad de titulación, nos hemos retrasado un poco. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Denme un segundo, también ingresan los demás compañeros para abrir lo que es la matriz de asistencia y calificaciones. Quiero ir poniendo ya de una vez todas las calificaciones. No se me retrasan, pues. Chica, que cuando se abre Zoom ya se pone lenta esta máquina. Ok, listo entonces. No sé si hay un grupo voluntario para iniciar. Me confirman, por favor. Sí, ingeniero, grupo 4. Bueno, por orden de llegada, digamos. Vamos a darle el chance al grupo de Juárez y después al de Nayeli, ¿sí? ¿Está de acuerdo, Nayeli? Sí, ingeniero, está bien. Ok, perfecto, perfecto. Déjenme habilitar la cuestión de el uso múltiple, digamos, o la participación múltiple. Bueno, antes de
antes de escuchar la intervención del grupo de Tuares, hago recordatorio que esta exposición o estas exposiciones corresponden a la unidad anterior que tiene que ver con el sistema de clasificación de las plantas. Como ustedes ya habrán escuchado en mis exposiciones, en mis intervenciones y en la explicación que yo he dado, la clasificación de las plantas pues es una serie de acontecimientos, eventos u hechos desde la antigüedad. Estamos hablando desde las primeras etapas de la civilización del hombre, pasando pues por las diferentes edades, y el punto crucial, como ustedes ya lo conocen, que es la etapa del ligneo, en la cual este investigador pues, hace una revolución en su tiempo, y con ello pues tenemos lo que hoy conocemos como un sistema de clasificación linneano, binomial, de nombres científicos, y que a raíz de eso también se ha ido mejorando este sistema, ¿no? Ello, pues, más o menos en estas características es lo que vamos a desarrollar en esta clase para salir o culminar con esa parte y, pues, ya, si no es hoy, pues ya sería la próxima clase, continuaríamos con los temas de citología, histología, y ya después de la quinta unidad, lo que es ya la botánica sistemática. Debo alertarles que esta es la sexta semana de clases, de acuerdo al cronograma de actividades académicas. Esta es la sexta semana. Y no se olviden que en la octava tenemos el examen. Por lo tanto, urge que las tareas sean cumplidas y que las exposiciones sean realizadas, porque hay que sacar otras actividades más. Es decir, aparte de esto, tenemos que sacar otras actividades. Ya tienen unos talleres, van a tener esta nota de estas actividades, de esta exposición, y también habrá que sacar otro trabajo grupal para complementar las 6 notas que ustedes necesitan en la matriz de calificaciones, que ya mismo lo van a ver, ¿sí? Entonces, les pido por favor, como siempre lo he hecho, aunque ustedes cumplen, eso me lleva a la satisfacción de que ustedes son un buen grupo que cumple con los trabajos grupales y los talleres. Entonces, eso es una ventaja, porque como siempre les he dicho, las tareas y los talleres es lo que a ustedes les salva. El examen, de pronto ustedes se pueden caer, pero si tienen buenas tareas, buenos exámenes, buenos talleres o demás cosas hechas en el aula, ustedes ya prácticamente tienen asegurado todo, ¿sí? La persona que no cumple las tareas y que no expone o que no participa en grupo, sí, preocúpese, porque a pesar de que saque un examen de 10 o de 9 o de 8 o de 7, si no tiene tareas cumplidas, pues obviamente eso le va a mermar bastante. Bueno, entonces con ello, Dani y su grupo, no sé si ya están listos, pueden intervenir en esta parte. Buenas tardes, soy del grupo 4. Me comunican si se puede ver, porque voy a compartirles el teléfono. Soy Sánchez, del grupo 4. Ya. Hoy estamos 10 de enero. Perdón, voy a apagar la cámara porque voy a buscar un bolígrafo. ¿Sí se puede ver o no? No, todavía no se activa ninguna. Ok. Eso también. Entonces, a ver, me indican, por favor, porque debemos aprovechar el tiempo. Si no, pues le damos el paso a la otra compañera hasta mientras ustedes solucionan eso.
¿Se puede ver o no? Todavía no. No, veo que ha abierto la Ahí. conexión, pero hay algo en blanco, no sé. ¿Ahí se puede ver o todavía no? No, yo no veo, no sé el resto de estudiantes. Está en blanco. Oh, yo veo. Si no, démosle paso nomás a ver, ya, sigan. Sale en blanco. Sí, mejor que continúe la Sí, otra compañera porque sí, no sale, no sale. Discúlpela. Ajá. ustedes se organizan, por favor, puede intervenir en Nayeli, creo que era la persona que solicitaba paso, y pues ustedes organícense quién es que va a proyectar, porque parece que los medios de la compañera no le favorecen. Ok, Nayeli, no sé si está usted. Sí, ingeniero. Ya voy a proyectar. Ya, ahora sí. Ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, correcto, adelante. Ay. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El tema a presentar es un tema muy extenso, que dice: historia de la clasificación, clasificaciones artificiales, clasificaciones naturales, clasificaciones evolutivas, las clasificaciones filogenéticas, que incluyen el cladismo, clasificaciones de la taxonometría. Bien, A continuación le doy Arequipa, paso a la compañera Arequipa. Piazza, Bravo y Castillo. Muy buenas tardes, ingeniero. Ujú. Buenas tardes, compañero. A mí me ha tocado el tema de la historia de la clasificación. Ujú. Es uno de los aspectos más interesantes de la sistemática vegetal. Las culturas anteriores al uso de las escrituras clasificaban las plantas de acuerdo con su utilidad, ya fuera comestible, venenosas o medicinales. En la actualidad, las plantas se agrupan de acuerdo con sus supuestas relaciones naturales y filogénicas Ujú. a nivel de especies, género, familia o incluso a niveles superiores. Las primeras culturas de China, Egipto y Asiria se basaron en cierto grado sobre plantas cultivadas y hay evidencia que tales plantas fueron estudiadas y descritas por los eruditos de esos tiempos. Ujú. Sus clasificaciones reciben el nombre de taxonomía. Esto es clasificaciones que se han desarrollado en la sociedad como producto de las necesidades de esta y sin trabajo científico. Gracias, ingeniero. Ya, perfecto. Le paso a la compañera Bravo. No, seguía yo. Hay plantas que a usted le baja Perdón, la compañera, ya. Ya. le acorta la vista, ¿no?
Las clasificaciones artificiales. Se clasifican los organismos por conveniencia, principalmente con el objeto de identificación, y generalmente se basan en pocos caracteres elegidos arbitrariamente. Algunos representantes de este tipo de sistemas de clasificación son Theophrastus, que es del año 370 a 285 a.C. Él describió unas 500 especies de plantas de importancia económica. Dioscórides, 64 años después de Cristo, describió 600 especies de plantas medicinales, principalmente del Mediterráneo. Gaspar Baudí hizo una notable contribución a la taxonomía, ya que usó dos palabras para denominar las plantas. Andrea Caesalpino clasificó las plantas en árboles e hierbas. John Ray, 1627 a 1705, mantuvo la clasificación de herbáceas y leñosas, pero reconoció la importancia de la presencia en el embrión de uno o dos cotiledones y agrupó las plantas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Su clasificación se basó en las relaciones de forma y propuso la clasificación para unas 18.000 especies. Joseph Tournefort retuvo la clasificación en árboles y en hierbas. Dio importancia a los caracteres florales. Rodolphe Cameraux no fue taxónomo, pero influyó en los taxónomos posteriores. Estableció la presencia de sexualidad en las plantas. Notó que las flores que no recibían polen no producían semillas. Y por último está Carolus Linnaeus. Produjo una clasificación basada en las estructuras sexuales de las plantas, tales como el número y longitud de los estambres, grado de unión de estos entre sí, y con otras partes florales, sexualidad de las flores. A tal clasificación se lo llamó sistema sexual. Sistema natural. Linneo estableció la nomenclatura binominal y sus 23 obras. Especies plantarum. Es el punto de partida del principio de prioridad que se usa para la nomenclatura de las plantas. Gracias. Ya, perfecto. ¿Sí? Clasificaciones naturales. Se basaron sobre la relación de afinidad natural entre las plantas tal como existen en la naturaleza. Es decir, las plantas se agruparon de acuerdo con sus parecidos y par de ellos se utilizó para la información disponible. Algunos representantes de estos sistemas son Antoine Laurent de Juxi, 1748 a 1836. Propuso la clasificación de las plantas en acotiledóneas, monocotiledóneas y dicotiledóneas, divididas entre 15 clases y 10 órdenes naturales. Las relaciones de naturaleza fueron continuas sin ningún punto natural. Cualquier división de ese continuo fue un trabajo de un hombre, no de la naturaleza. Michel Anderson, 1727-1806. En su obra de Planta de Familia estableció finalmente el concepto de familia, una unidad taxonómicas sugerida tempranamente por Rey. Propuso un sistema multivariado de clasificaciones que otorga igual peso e importancia a todas las características de las plantas. Agustín Pyramus de Condorcet, 1778-1841. Él dividió las plantas en dos grupos principales, celulares y vasculares. Dio importancia a los caracteres anatómicos, además de los morfológicos, y su tendencia fue dar igual peso al mismo carácter.
cubrió todas las especies de dicotiledóneas conocidas en el mundo. Para esas fechas, 58.000 especies en 161 familias. Robert Brooks, 1773, 1858. No publicó ningún sistema de clasificaciones, pero con sus estudios de semillas mostró evidencias concluyentes de que la gimnospermas tenía óvulos de semillas. Propuso que los órdenes reconocidos entonces familias actuales podrían ser agrupables en categorías mayores. George Bertano, 1800 a 1884. Versos sobre las plantas con semillas, en ellas se describían detalladamente 200 familias y 7.569 géneros. Las disposiciones de los grupos, en general, las cotiledóneas fueron divididas en polipétalas, gamospétalas y monoclamideas. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi tema es clasificaciones evolucionistas. Desde aquí hablamos desde la aparición de la obra de Charles Darwin en 1859 con el origen de las especies. Desde aquí se marca un nuevo periodo en la historia de la biología, ya que introduce nuevos criterios evolucionistas en las investigaciones de los seres vivos. Desde aquí los sistemáticos comenzaron a integrar los conceptos evolutivos a sus clasificaciones y trataron de ordenar los grupos naturales de las plantas en una secuencia evolutiva, procediendo desde un principio de las más simples a las más complejas. Desde aquí los botánicos batallaron con el problema de las estructuras que parecían simples, pero que en realidad resultaban de la reducción o función de rasgos ancestrales más complejos. Desde aquí se hicieron intentos por desarrollar sistemas de clasificación que fueran evolutivos, pero estos podrían parecer ingenuos a los sistemáticos de hoy en día. La construcción de las clasificaciones evolucionistas, sin embargo, ha enfrentado dos problemas aún no resueltos satisfactoriamente. El primero, que sería que raramente ha sido posible reconstruir las vías evolutivas pasadas, y la segunda, que aún así esto se pudiera, es difícil encontrar un método satisfactorio para la designación de dos patrones de ramificación por medio de una única secuencia lineal, lo cual es necesario en un tratamiento sistemático. Los primeros sistemas de clasificación ubicados en este grupo se les llama filogenéticas, pero no son verdaderamente filogenéticos. En realidad están conformados por 26 combinaciones de evidencias naturales y filogenéticas. Por tal razón, algunos autores prefieren denominarlas como clasificaciones evolucionistas. Según el alemán August Eichler, retuvo las pictogamas y fanerogamas como los dos grupos principales de plantas. El primer grupo lo dividió entre las fitas, briofitas y pectedofitas. El último grupo en gimnosperma y angiosperma, modificando sistemas previos para colocar la gimnosperma en una secuencia apropiada, procediendo a las angiospermas, y dentro de estas últimas las monocotiledóneas, procediendo a las dicotiledóneas. Este sistema no refleja la filogenia del tal como se entiende actualmente. Según el alemán Adolf Engler, su sistema denominó el mundo taxonómico de las plantas durante el siglo XX. Su esquema apareció en una publicación relativamente pequeña en 1892 y fue incorporada en 3 obras magnas. La primera es Die Natürlichen Familie en 1887, el cual comprendió una revisión a nivel genérico de todos los grupos de plantas. El segundo es Syllabus der Pflanzenfamilie, donde son 12 ediciones a partir de 1892 en colaboración con varios autores, donde provee una revisión de todas las plantas hasta nivel de familia.
y frecuentemente hasta una parte de su familia o tribu. Y la tercera, que es Das Panzerreich, en 1990, editada por Engle hasta su muerte, pero está terminada por muchos otros autores. La 12ª edición del sílabo fue publicada en 2 volúmenes, el primero editado por Melchior y Wederman en 1954, el cual contiene 16 divisiones del reino vegetal, incluyendo desde bacterias hasta las gimnospermas. El segundo, editado por Melchior en 1964, comprende las angiospermas. El sistema de Engle fue ampliamente adaptado y en su última forma es hoy en día quizás el más seguido, así como muchos de los grandes herbarios del mundo están arreglados de acuerdo a un sistema, de acuerdo con el sistema de él. La falla principal del sistema de Engler es que iguala lo simple con lo primitivo, ignorando en gran parte el significado de la reducción. Según el austríaco Richard Wettstein, en 1862, en su tratado de botánica sistemática, divide el reino vegetal en 9 categorías, de las cuales la última comprende de las plantas superiores. En su sistema de clasificación es similar al de Engler en muchos aspectos, aunque también consideró la flor unisexual y desnuda como más primitiva, y la flor es perfecta con perianto como derivada, donde tomó en cuenta más información que Engler, y su sistema resultó en un arreglo de los grupos aproximadamente más filogenéticos, considerando que las dicotiledóneas como primitivas y las monocotiledóneas como derivadas de aquellas a través de los renales. Desde aquí hablamos del norteamericano Charles Bassey, que fue el primer americano en hacer una contribución importante a la clasificación de las plantas según su sistema. Este se asemeja al de Engler en los grupos inferiores, pero difiere en las que las pteridofitas y gimnospermas, al igual que las algas, fueron segregadas en un número de divisiones. Y estos fueron en manera subdivididas de una manera totalmente diferente, comenzando con la Magnilocaceae y Ranunculaceae. En este último aspecto, el arreglo siguió un poco al de Condoye y a Betan, pero luego fue mejorado su sistema hasta llegar a lo que conocemos como sistema basellano, bajo el título de la filogenética o taxonomía de las plantas. Tal esquema es conocido como el contacto de Bassey, que propuso un sistema similar al de él, según en su Family of Flowering. Desde aquí a continuación se presentan dichos postulados según la evolución, donde no siempre es ascendente, donde la primera, según es la evolución, no siempre es ascendente y frecuentemente envuelve degradación y degeneración. Segundo, en general las estructuras homogéneas con muchas partes similares son primitivas, y las estructuras heterogéneas con pocas partes y estas distintas son avanzadas. La evolución no necesariamente opera en todos los órganos de la planta al mismo tiempo o en el mismo sentido. Un órgano puede estar avanzado mientras otro está retrocediendo. El avance es a veces a través de un incremento en complejidad y otras a veces por simplificación de un órgano o a veces en un conjunto de órganos. La evolución generalmente ha sido consistente, y cuando se produce un progreso o retroceso particular, este persiste hasta el final de ese. En cualquier filum, las plantas holofíticas con clorofila proceden a las plantas heterofíticas sin clorofila, y las últimas son derivadas de la primera. Las relaciones de las plantas son líneas genéticas hacia arriba y hacia abajo, y podían construir la estructura de la taxonomía filogenética. La estructura del tallo con haces vasculares colaterales arreglados en un cilindro es más primitiva que haces dispersos, y esta última es reconocida como derivada de la primera. Los tallos leñosos como los árboles son más primitivos que los herbáceos,
y las hierbas se consideran derivadas de los árboles. Ya, Los perennes, Mario, los perennes son más... Mario, disculpe que le interrumpa. Ya, creo que con este contenido está bastante bueno, bastante explicado el proceso. Y sí, lo que ustedes están explicando es lo importante que hay que conocer. Después de la aparición del Linneo, las teorías naturales de Charles Darwin y después estos otros científicos con sus postulados evolucionistas, hay que entender eso, ¿no? Que desde el Linneo todo esto es una recopilación de, digamos, revisiones y mejoras. La teoría o los postulados evolucionistas, clasificaciones evolucionistas, como ya lo está diciendo Mario, toman en cuenta tal vez progresos o recesos también que han tenido las especies y su parentesco entre ellas para poderlas clasificar, para poderlas agrupar en una cualidad específica. Como lo dice él, ¿no? Características como el tallo, características como las flores, las hojas, pueden considerarse como más primitivas o más evolucionadas. El tipo de tallo, el tipo de flores que presentan, flores unisexuales, flores hermafroditas. Ya vamos también a comprender más adelante qué significan esas cosas. Pero este grupo habló algo de muy interesante, que es la clasificación de Engels, que es posterior a la clasificación del Linneo, y que aquí vamos a tomar en cuenta muchos términos, como las monocotiledonias, dicotiledonias, y diferentes tipologías de plantas que habló el compañero Mario y los otros compañeros, que van a ser muy tomadas en cuenta de aquí en adelante por ustedes y por todas las asignaturas que ustedes vean, criptógamas, fanerógamas, etcétera, etcétera, un conjunto de terminaciones de plantas que de aquí en adelante ustedes van a manejar, van a estar más relacionados con esto. Entonces me parece una buena intervención, mis estimados alumnos. Solo una consultita breve. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es más superior? ¿Las clasificaciones evolucionistas o las clasificaciones naturales? ¿Cuál está más actual y más completa, digamos? Las clasificaciones naturales, porque se basa más a las plantas, a lo que es las variedades, la taxonomía. También las agrupaciones que hay. Ok, no sé, Mario, ¿qué dirá? De pronto, esta es parte del tema de él, junto con la clasificación. Yo creo que debe ser del origen de la otra, porque desde ese punto muchos estudiaron desde la parte evolucionista y fueron aumentando los criterios aparte desde ahí. O sea, fueron considerando desde el primer arranque de esta clase evolucionista. Y de ahí los demás científicos se fueron guiando con eso y añadieron ciertas partes de eso de ahí. Ya, claro, ¿no? Recuerden que primero aparecen las clasificaciones naturales, que toman en cuenta el tallo, que toman en cuenta la flor, la raíz, otras cosas. Y después lo evolucionista, es decir, que ya después de lo natural comienzan a relacionar si estas de aquí tienen el mismo tipo de flor de la de allá, o si las mismas funciones del tallo cumplen en las otras. Es decir, de acuerdo a la evolución y al parentesco que tengan las especies, lo natural es una parte de lo evolucionista, ¿no? Entonces, la respuesta es la evolución, o las clasificaciones evolucionistas son más superiores que las clasificaciones naturales. ¿Por qué? Porque las clasificaciones evolucionistas toman en cuenta lo natural, pero ya van mucho más allá, a relacionar diferentes partes sí, partes del cuerpo de la planta
y relacionarlas entre sí para ver si han evolucionado o no, si tienen un parentesco en común. Ya, entonces me parece una buena intervención de este grupo. Espero que se haya captado el mensaje para el resto de los estudiantes. Por favor, nos presentan después el resumen que hayan hecho y las diapositivas para pasárselas o que sean acceso de todos los estudiantes y que con ello ya puedan entender esta parte de la evolución y de la clasificación de las plantas, que de ahí parte. La terminología que han utilizado los chicos es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante. Plantas criptógamas, fanerógamas, monocotiledóneas, dicotiledóneas, etcétera, etcétera. Eso tienen que ya irse familiarizando porque es lo que vamos a utilizar. El sistema Engels en general es el que, junto con el del Linneo o el mejorado del Linneo, es el que se va a aplicar y que se aplica mejor en todas las partes, ¿sí? Tienen 9 en esta parte, en esta posición. Espero que el trabajo esté pues también con la calidad de vida. No paso a la matriz de notas. Quería ya de una vez ir poniendo las notas en presencia de ustedes, pero ya el tiempo se me va a agotar. Quería también hacer una pregunta antes de pasar a ello. No sé qué ha pasado con Alvarado y Arriaga, que estaban en este grupo. Por favor, me informan. Ya no las vi en las diapositivas. Le comento, lo que pasa es que sí, ellas estaban incluidas ahí porque así estaba conformado el grupo, ¿no? Pero lo que pasa es que ellas nunca se hacen presente y pienso que si uno tiene un grupo debe de ser un poco responsable y dar su aporte, porque no todo va a ir solamente fácil. Y ellas están ahí agregadas nomás en el grupo, pero no aportan. Ok, ya, perfecto. Siempre yo les he dicho eso, ¿no? No con el ánimo de hacerles pelear entre ustedes, pero sí con el ánimo de hacer justa la causa. Entonces, y que quede constancia aquí, los compañeros de ustedes, Arriaga y Alvarado, no les voy a sentar notas y tendrán que ellos defender sus notas. Cada uno tendrá que elaborar el mismo trabajo de ustedes. Espero que no le faciliten, o si le quieren facilitar, pues ya ustedes sabrán. Y que tendrán que enviar una exposición hasta la próxima semana, les espero. Si lamentablemente no lo hacen, consideraré pues que ya no les interesa. De pronto puede ser que están trabajando y no pueden hacer presencia en esta sala, pero se sobreentiende que si se les da una semana más es por la consideración que tengo con ellos y con la actividad que realizan, y por lo tanto debe haber una reciprocidad, es decir, cumplir con la tarea, justificar por qué no y enviar la tarea, ¿sí? Entonces miren qué más ganga se les está dando, porque cualquiera de ustedes, yo se puede decir, yo no voy a clase y como me dan otra semanita más para presentar, pues bienvenida sea, no me complico la vida, no entro a clases y ya. Entonces, ese es lo que se le da al estudiante, pero el estudiante también debe ser recíproco con la nota. Entonces, eso que quede en constancia, yo también ya lo voy a decir en el WhatsApp para que todos sepan. Nos reintegramos de inmediato, sí, porque ya se va a cortar la conexión.